Muchas gracias por esta entrevista. Diputada federal por el Distrito 1 con cabecera en Huachinango. Y justamente con eso quiero iniciar esta entrevista preguntándote cuáles son las necesidades principales de este distrito y qué temas son los que impulsarás en la Cámara de Diputados. Gracias, Jaime, por el espacio. Estábamos platicando ya un poquito más de 10 días legislando en el Congreso de la Unión. Efectivamente, yo soy diputada federal electa por el Distrito 01 con cabecera en Huachinango, la Sierra Norte Poblana, 17 municipios que conozco muy bien porque yo he trabajado esa zona desde 2017, cuando el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iba por tercera vez en la boleta, ya de frente a los comicios de 2018. Y como dices, bueno, muchas necesidades en estos 17 municipios de la Sierra Norte de Puebla, que para la capital a veces los vemos muy lejanos, pero también es nuestra puerta hacia el norte del país. Colindamos con el norte de Veracruz, ya hacia Tamaulipas. Corre además por ahí el ducto de crudo que viene desde Tuxpan hasta el centro del país. Una región muy rica, con una tierra sumamente fértil, con una vocación cafetalera, ganadera. Y bueno, las necesidades son muchas, pero en los últimos 6 años te puedo decir que ahora que regresé a hacer campaña para la Diputación veo avances muy importantes, sobre todo en materia de educación, en materia de bienestar, sobre todo para nuestros adultos mayores, con justamente toda esta política que se ha impulsado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en la agenda traemos justamente el impulso a la comercialización de los productores y al producto poblano de esa región, como el café, la cachu, el jengibre, la cúrcuma, bueno, y otros tantos productos que ahí la tierra nos regala en la Sierra Norte de Puebla. Hay un tema importante del agua y sobre todo también no vamos a quitar el dedo en el renglón de solucionar el tema de los 44,000 electricistas que se quedaron sin empleo después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, una decisión tomada unilateralmente por el espurio Felipe Calderón, que de un día para otro pues deja sin trabajo 44,000 familias, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, 3 generaciones viviendo de la hidroeléctrica en Necaxa. Entonces, bueno, esas y otras cosas hay. Está también el tema del fracking, que en los últimos años ha debilitado bastante el suelo de la Sierra Norte de Puebla, el tema del agua, cosas que además ya están justamente en la agenda legislativa, también enviada por el presidente al Congreso. Entonces vamos a ir uniendo la agenda de la Sierra Norte de Puebla, la perspectiva que yo tengo como legisladora, como fundadora del movimiento, como mujer poblana joven, además mamá, consejera del partido, sí. Y la agenda nacional, ¿no? Además de, bueno, obviamente tener siempre en el centro el apoyo y el impulso que debemos todos y todas hacer para que el gobierno del Estado, que además inicia ya un nuevo sexenio en diciembre, pueda llevar a cabo muchos de los proyectos trascendentales que ya el gobernador electo Alejandro Armenta ha propuesto y que justamente está pensando para detonar desarrollo en las regiones más alejadas del Estado. En la Cámara de Diputados, ¿qué comisiones te tocaron? Todavía no discutimos el tema de las comisiones. Como lo han visto, bueno, en estos primeros días fue la instalación del Congreso, la toma de protesta, la instalación del Congreso. De inmediato empezamos a discutir y a revisar el dictamen que había dejado aprobada la legislatura pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces, el tema de las comisiones ha quedado ahí un poco reservado. Yo creo que a partir de la tercera semana de septiembre tendremos todos claridad de qué comisiones estaremos y desde dónde podemos impulsar temas específicos para la legislatura. ¿Pero tienes interés en alguna en especial? ¿O? Sí, hay muchos temas que me interesan, sobre todo el tema del recurso hidráulico, puntos constitucionales, pero también derechos de la infancia. Digo, hay muchos temas, la verdad, que me interesan. Y yo creo que los legisladores, sobre todo que estamos formados en el movimiento y que manejamos esta agenda nacional en donde tenemos muy claras las necesidades de nuestro territorio y de nuestro estado, creo que en cualquier comisión abonamos al proyecto de nación y a los proyectos estatales. Si no me equivoco, Giselle, tú estudiaste historia. Así es. ¿Qué tan importante va a ser en la toma de decisiones? Porque dice que debemos conocer nuestra historia para no repetir los errores del pasado. Ahorita mencionaste lo de los electricistas. ¿Qué tan importante va a ser la historia para lo que vas a hacer? Así, soy licenciada y maestra en Historia por la UAP y posteriormente por el Instituto de Ciencias Sociales Alfonso Vélez Pliego.
Y bueno, la historia siempre está en el centro de todo, sobre todo como historiadora. Bueno, no puedo deslindarme de siempre tener un pensamiento histórico frente a cualquier coyuntura y a cualquier tema. Y creo que es parte también de lo que el movimiento y el obradorismo nos ha dejado. El que no podemos nunca perder de vista el horizonte que tenemos detrás de nosotros para continuar. Y es muy importante hacer también hincapié en los jóvenes en este momento en que es primordial el recordar y también nosotros la responsabilidad de transmitirles esta experiencia pasada que tenemos para que entiendan también y tengan la capacidad y las herramientas para generar lecturas políticas de estas coyunturas, ¿no? Mucho se ha discutido sobre las reformas que el presidente propuso el pasado 5 de febrero, que cuando las analizas justamente con un pensamiento y una visión histórica, entiendes el mucho del por qué también el proyecto de nación está planteado y se ha desarrollado como lo hemos visto en los últimos 6 años, porque además hemos pagado deudas históricas. Por ejemplo, viene ahora esta semana la discusión de la reforma que tiene que ver con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y bueno, es una deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas, con los afromexicanos, que durante 500 años han estado borrados de la historia y fue justamente hasta 1999, después, 5 años después del estallido del ZLN, que se reconoce a México como una nación pluricultural. Y ahora, casi 30 años después, estamos apenas legislando para que sus derechos sean reconocidos, para que también sus usos y sus costumbres tengan un valor y sean parte de su propia organización y sean así respetados a través de la Carta Magna, que es la mayor regulación y también amparo que nuestros pueblos indígenas pueden tener ahora con esta reforma al artículo 2. Destacaste la participación de los jóvenes, de las y los jóvenes. Sí se está dando este relevo generacional en el partido Morena, porque bueno, vemos a personas como Mauricio Céspedes Peregrina y bueno, otros perfiles que hayan estado en distintos partidos, ahora ya en Morena. Pero ¿tú cómo ves la situación? ¿Sí hay un relevo generacional en Morena? Totalmente, hay un relevo generacional, yo lo digo constantemente, el relevo generacional ya está aquí y estamos preparados justamente para dar la batalla y darle continuidad al proyecto por el cual nosotros también hemos luchado. Yo soy fundadora del movimiento, llegué a militar cuando yo tenía 17 años, en 2012. Posteriormente soy fundadora del partido hoy, que en ese momento yo creo que ninguno hubiéramos creído que en 10 años íbamos a hacer el movimiento social más importante de Latinoamérica, un referente y un faro político para las izquierdas en nuestro continente. Y me tocó ser parte de ese proceso que me ha formado también en lo individual, en lo académico, en lo político y que me ha llevado hasta este punto de militancia constante. Como lo dice el presidente, la política es acción permanente y eso hemos hecho. La apertura del movimiento, digo, ha causado mucho debate, opiniones a favor, en contra. Yo siempre he dicho que el movimiento tiene que abrirse, siempre buscamos ser el movimiento más grande, el que todos y todas estemos del lado correcto de la historia, y eso implica abrirle la puerta a compañeros y compañeras que están dispuestos a asumir la agenda de la regeneración pública, de la vida pública del país. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas. Habemos sí cuadros como Vianey, como yo, que somos además las más jóvenes de esta legislatura en Puebla, de la bancada de Puebla, que tenemos ya también una experiencia, que nos hemos formado. Vianey ha sido subsecretaria, yo también. Hemos militado, hemos hecho movimiento. Vianey fue en su momento la diputada local más joven, yo en su momento fui la subsecretaria más joven del país. Entonces hemos tenido este proceso de formación tanto en lo político, en lo territorial, en la militancia, pero también en el aspecto del servicio público, y llegamos pues preparadas para este momento en donde tenemos que darle continuidad a la transformación y eso queda en nuestras manos. Ahora es inevitable hablar de lo que acaba de acontecer y que sigue la reforma al Poder Judicial. Ya va más de la mitad de los congresos, si no me equivoco. Sí, hasta las 7 de la mañana, 18 congresos, o sea, ya, a favor, y Querétaro en contra. Para que ya se promulgue, etcétera, etcétera. Así es. Pero ayer los diputados de acá del PAN salieron a comunicar a trabajadores del Poder Judicial que van a impugnar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinión te merece esto? Es normal que busquen ampararse. Sobre todo cuando han hecho tanta desinformación del tema, hay que decirle, y aprovecho cada espacio que tengo para reiterarle a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que en ningún momento sus derechos laborales han estado en discusión, ni en debate, ni son parte del dictamen. Estamos hablando de otros temas.
jamás buscamos tampoco vulnerar sus derechos laborales. Entonces, bueno, la oposición, yo tengo que decirlo, yo creo que no ha sabido ser oposición. Lo que vimos en el Senado no representa tampoco lo que debiera ser la oposición, o la oposición que al menos yo he encontrado en la calle. Creo que nadie está a favor de la violencia como la vimos en el Senado. Además, comprobamos y se ha comprobado que tampoco eran todos y todas trabajadores, trabajadoras, juzgadores y juzgadores del Poder Judicial. Eran incluso hijos de los senadores del PRIAN, que además cuando irrumpen en la sede del Senado llegan a tomarse fotos con Ricardo Anaya, con Alito, buscando a Lili Telles. Entonces, creo que no hay que caer en ese juego. El tema de los amparos, pues, es natural. Lo han hecho además los últimos 6 años, cada vez que se aprueba una reforma, tengamos o no esta mayoría, como la reforma energética tan necesaria para el país y para la Sierra Norte de Puebla. Sí. Buscaron ampararse y lograron revertirla y echarla para atrás. Entonces, decir que también cada amparo que se presente a partir del día de hoy es un paso de retroceso para un país más democrático. Esa es la realidad. Esto que se debate de elección de los magistrados, las magistradas, a través del voto popular, ¿cómo garantizar que el proceso no está amañado? Te lo pregunto porque en lo que pasó en la insaculación de Morena, sí hubo quejas, hubo señalamientos. Está el caso de Tus Fernández, que salió en una posición, lo bajan, lo mandan, él impugna, él presenta su impugnación. ¿Cómo garantizar que el proceso no está amañado y que no le dé pie a la oposición para estas críticas? Bueno, el proceso va a estar a cargo del INE. No está a cargo de ningún partido político, ¿no? Entonces, equipararlo con lo que sucede en los procesos internos partidarios no tiene cabida, pero quedará en manos del INE, como quedan las elecciones de todos los cargos públicos hoy en nuestro país. Entonces, la propia oposición no podría poner en tela de juicio que el INE amañaría la elección, porque ellos mismos han marchado a favor del INE y con esta frase que sabemos que el INE no se toca. Entonces, el INE estará a cargo de esta elección, tendrá esa responsabilidad. Sí. Y como todo cargo público por el cual hoy votamos, tendrán los magistrados, los ministros, los jueces el tiempo suficiente para hablar de su trayectoria como juzgadores, como juzgadoras o como abogados, porque eso también hay que decirlo. Se usa mucho van a correr a todos, ¿no? No es cierto. Quien hoy es juzgador en nuestro país puede participar y con la frente en alto salir a decir: llevo 5 o 6 años siendo juez, estos han sido mis dictámenes, esta ha sido la forma en la que he conducido mi trabajo como juzgador. Entonces tendrá la oportunidad de ser refrendado por la mayoría del pueblo en su trabajo, ¿no? Al contrario, por ejemplo, los jueces que dan amparos a los violadores de menores por no poder dar una dirección exacta, ¿con qué cara van a salir a decirnos: yo sí quiero conservar mi trabajo, apóyenme, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace la reforma, contrastar la actividad de los juzgadores y las juzgadoras, que tengan también la oportunidad de ellos contarnos qué hacen, cómo lo hacen y cuál ha sido su trayectoria en el Poder Judicial, cómo llegaron también a los cargos. Digo, hay jueces y juzgadores en general, juzgadoras en el país, que se han ganado su lugar a pulso, que tienen una carrera, que han empezado desde abajo, desde muy jóvenes, pero otros tantos, como el 49% de los cargos en el Poder Judicial, que responden al nepotismo que hay dentro del Poder Judicial. Entonces, bueno, eso se irá viendo. Viene también la parte de las leyes secundarias, vienen también el que quede bien delimitado dentro de los procedimientos, cómo se llevará a cabo. Entonces, esta es la primera parte, todavía nos falta un tramo por recorrer y la invitación es a seguir dialogando y a que toda ley es perfectible. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿te animas a un ping-pong? Claro. Muy bien. ¿Lista? Sí. ¿A quién admiras de las y los fundados de Morena? A Luisa María Alcalde. Claudia Rivera Vivanco. Una compañera del movimiento. Alejandro Armenta. El próximo gobernador de Puebla. Claudia Sheinbaum. La primera mujer presidenta de este país. ¿Quiénes no merecen estar en Morena? Las personas que mienten, roban y traicionan al pueblo. Periodismo. Una actividad fundamental para la democracia en nuestro país. Giselle Santander. Una mujer comprometida que milita en la izquierda desde hace 12 años y quiere que vivamos todos y todas en el país que merecemos. Oye, muchas gracias, Giselle. Muchas gracias.